Hace una semana estuvimos conversando con Claudio Fuentes a propósito de una encuesta y de un estudio que buscaba mostrar la coherencia entre lo que piensa la sociedad en un país como Chile respecto a lo que votan los parlamentarios, sus representados en un lugar como el Congreso. Hay un segundo capítulo o un capítulo aparte de este estudio que mide específicamente esa coherencia respecto a nuestros pueblos indígenas, en temas como los derechos políticos y los derechos sociales, y en términos como la interculturalidad y también la plurinacionalidad. Queremos saber cuál es la coherencia, ahora mirando esos aspectos en específico. Claudio Fuentes, que es académico de la Universidad Diego Portales, también es coordinador del Laboratorio Constitucional de la Universidad, nos acompaña nuevamente en Clever. ¿Cómo estás, Claudio? Muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. En esta entrega por capítulo. Sí. Primero quiero que definamos algunos conceptos porque vale la pena ahora de enfrentar la conversación, y sobre todo porque creo que han estado muchas veces puestos sobre la mesa y no sé si está tan clara la diferencia. Primero, ¿cómo separamos estos términos? Por un lado, multiculturalidad, a propósito de nuestros pueblos indígenas, plurinacionalidad y autodeterminación. Sí, mira, efectivamente hicimos un trabajo que buscaba precisamente clarificar eso, y de hecho en la encuesta va definido específicamente a qué se refiere. Hay que decir que la encuesta del terreno de la encuesta a la sociedad lo hizo Criteria, y nosotros en la UDP hicimos la encuesta asociada a los parlamentarios. El punto de la multiculturalidad es que la idea, y de hecho se le pregunta así, es un Estado que reconoce diferentes culturas. En ese concepto, la multiculturalidad, se reconoce el aspecto cultural, es decir, que hay un bagaje de diferentes culturas o tradiciones asociadas a una sociedad, a un entorno, a un territorio específico. Cuando hablamos de plurinacionalidad llamémoslo, es un reconocimiento más intenso, en donde hay un Estado y diferentes naciones que se reconocen unas con otras. Por lo tanto, y de hecho en el derecho internacional y en la conversación se habla de, bueno, que haya un Estado y diferentes naciones. La idea de nación como una comunidad cultural diferente que interactúa con otro Estado, y por lo tanto ya no hablas de diferentes culturas, sino que de concepto político, tiene un concepto político asociado al tema. Y eso deriva a aspectos específicos que tienen que ver con qué grados de autodeterminación tú estableces. Y ahí uno puede hablar de la autonomía territorial, por ejemplo, que el Estado reconozca autonomía territorial para autoadministrar ciertos aspectos como la justicia, el presupuesto, la cultura, la educación, la salud, o sea, una serie de dimensiones asociadas a la autodeterminación. La autonomía política de elegir sus propias autoridades, por ejemplo, y entonces estamos hablando de diferentes conceptos que se van entrelazando en esta noción. Usualmente los países multiculturales reconocen, es lo que se llama como un reconocimiento soft, más liviano, en donde tú reconoces aspectos culturales. Un reconocimiento plurinacional es, llamémoslo, más fuerte, más intenso, donde reconoce derechos políticos, sociales, económicos, territoriales. Entonces ahí está el juego en el fondo de quién reconoce y qué se reconoce en el tema de los pueblos indígenas. Bueno, es bien interesante esto, y ahí ya te voy a preguntar por los resultados respecto a la percepción o a cómo la ciudadanía va entendiendo estos conceptos y cuánto los acepta respecto a los y las parlamentarias, que en definitiva son los que tienen que legislar al respecto. Y lo pregunto porque creo que crecientemente en Chile se han instalado los conceptos. Creo que hace 10 o 15 años hablábamos solamente de reconocer, por ejemplo, la lengua mapuche y enseñarla en ciertos territorios. Quizás la lengua aymara en el norte, y también enseñarla en la educación pública en ciertos territorios. Claro. O a lo mejor ciertas costumbres culturales. Pero hablar de naciones distintas en un país que se considera tan unitario y además tan centralista como Chile es un paso muy superior. Sí. Y de hecho creo que ha estado en el debate, pero sí, hoy día incluso se conversa. Creo que hace 15 años no sé si se conversaba de una manera mucho más determinada que hoy día. Y ahí, ¿qué piensa la gente? ¿Qué piensa la sociedad chilena respecto a los parlamentarios? Claro, mira, ahí es bien interesante. En primer lugar,
la mayoría, tanto de la sociedad como de la élite política, en este caso los parlamentarios, tienden a aceptar el reconocimiento, es decir, hay muy poquitos que dicen, no, mejor no reconozcamos y somos todos un Estado y una nación. Esa percepción es muy bajita en ambos, en la sociedad y en la élite. Entonces, tienes razón tú, sí hay una mayor aceptación de que vivimos una sociedad diversa culturalmente. Ahora, la sociedad tiende mayoritariamente, un 58%, si no me equivoco, a priorizar la multiculturalidad. O sea, ese es un concepto bien fuerte que está en la sociedad reconociéndose. Y solo un 7% la plurinacionalidad, es decir, un Estado, varias naciones. En cambio, la élite se divide más entre estos dos conceptos. Un 48% está por la multiculturalidad, es decir, mayoritario, pero un 34% de la élite está por la plurinacionalidad, es decir, en la élite tiende a prevalecer la multiculturalidad, aunque hay una minoría que es de izquierda en general, mayoritariamente de izquierda, tiende a aceptarse el tema de la plurinacionalidad. Por lo tanto, está más instalado la plurinacionalidad en las élites que en la sociedad, aunque el reconocimiento se acepta mayoritariamente. Sí, y tú dices la izquierda porque habitualmente los programas que vemos desde los partidos de izquierda se ha ido incorporando, creo que paulatinamente y ya en forma reiterada, la plurinacionalidad como parte de lo que se plantea, como una necesidad, digamos, totalmente. como parte de la conversación o como parte de el programa político para una conversación con los pueblos indígenas. Y ahí en la élite, por un lado, ha cambiado programáticamente, cada vez se mueve más hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad o de la multiculturalidad, incluso la derecha, algunos programas lo reconocían, pero el otro elemento que es clave es representantes de zonas con alta concentración indígena tienden a reconocer más la plurinacionalidad o la multiculturalidad. Bueno, eso es interesante. Es un factor clave. Lo viven ahí mismo. Lo viven ahí. Bueno, y qué bueno que sea así, porque si no fuera así sería peor, sería ¿no? peor, claro. Y te quería preguntar, a propósito que lo tocaste por la representación, y aquí ya avanzando en lo que podría entenderse o ir camino a la autodeterminación, y que tiene que ver con un concepto más complejo y un concepto quizás que podría ser más lejano, que es que puedan tener grados de decisión propia territorial, decisión propia política, sí, los pueblos indígenas, y una de esas es la representación parlamentaria obligatoria. O sea, ocupar escaños que sean solo destinados a ellos como una forma de representación obligatoria en el Parlamento. O sea, que la diversidad esté garantizada por la Constitución, por ejemplo. Ahí, ¿cómo se define la sociedad y cómo se define el Parlamento? Y es interesante porque siempre cuando hablamos de ceder poder, bueno, vienen los problemas, parece, en Chile, ¿no? Así es. Mira, es interesante porque hay dos dimensiones que son muy políticas de cesión de poder. Autonomía territorial, es decir, que puedan, y de hecho la frase es autonomía territorial, que puedan administrar dentro del Estado autónomamente ciertos espacios, así se define. Y en general la sociedad tiende a favorecer eso sobre la élite política, sobre el 50% y en la élite el 39%. Y la segunda dimensión es dar espacios de representación propios, que son escaños reservados en el Congreso, es decir, que tengan un número de escaños y que ellos elijan, como ellos definan, a esos escaños, generalmente por lista de participación para el Congreso. Y ahí la ciudadanía, un 66% favorece los escaños reservados versus en la élite, que baja, no recuerdo bien la cifra, pero debe estar en alrededor del 40%. Y por lo tanto, vemos que hay una diferencia significativa entre una sociedad que está dispuesta a ceder más poder político a los pueblos indígenas versus la élite que tiende a no ceder tanto poder. Y es, yo creo que bien esperable ese resultado, es decir, cuando te tocan a ti, tú cedes menos poder. Bueno, de hecho lo hemos visto quizás en varias votaciones o en varias decisiones políticas importantes, como por ejemplo la elección de gobernadores y gobernadoras que viene ahora,
que demoró mucho su tránsito en el Parlamento, porque también tiene que ver con cuánto se cede poder desde el Parlamento a otras instancias políticas. Y bueno, me imagino que cualquier decisión que incluya que el poder se va repartiendo de maneras distintas o se va analizando de maneras distintas, y son las mismas personas que tienen el poder que deciden eso, bueno, se vuelve más complejo. Claro, y tiene el espejo, el efecto espejo. Preguntamos también sobre qué pasaba con la acción afirmativa, por ejemplo, entregarle beneficios sociales especiales a los pueblos indígenas porque son indígenas. Perfecto. Y ahí la sociedad es menos, apoya menos, claro, porque está compitiendo por beneficio social. Que es lo mismo, pero al revés, en el fondo. Versus la élite que dice, sí, hay que darle beneficios especiales. Y por lo tanto se da el opuesto. Y eso te habla mucho de una sociedad en donde cuando compiten contigo en igualdad de condiciones, uno empieza a decir, a ver, yo no estoy tan dispuesto a ceder poder en ese sentido. Sí, que también el otro no se considera uno mismo, digamos, que el otro no se considera parte de la comunidad, sino un otro. Claro. Ahora, en general, así como una fotografía más general, lo que prevalece y lo que domina es una amplia aceptación de reconocer derechos culturales, que son los que menos, llamémoslo, afectan las relaciones de poder. Por ejemplo, educación intercultural, respetar sus tradiciones y su cultura. Ahí el 90 y tanto % está dispuesto a eso. Es decir, si hay algunas políticas que se podrían implementar con amplio reconocimiento, ¿y rápidamente? Lengua, educación, cultura, etcétera. Empieza a verse más resistencia, derechos territoriales, donde todavía hay bastante aprobación, incluso devolución de tierras, también hay bastante aprobación, sobre el 60% en la sociedad y en la élite. Y ya cuando son derechos políticos, ahí ya hay más resistencia, ahí está más dividida la población y la élite. Claudio Fuentes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Recuerda, sigue www.diarioclever.cl, nos puedes seguir a través del canal de YouTube.